Elegí fugarme con un desconocido para provocar el ataque de pánico de mi controlador hermano en la intervención familiar. Tengo 27 años, soy mujer y vengo de una familia en la que ser cercano significa micromanear absolutamente todo lo que haces hasta que explotes. Soy la más joven, con un hermano mayor, Nolan, que tiene 32 años y se cree el patriarca de la familia. Siempre ha sido así, mandón, opinador y obsesionado con la vida de los demás. Mi padre es el tipo tranquilo que prefiere no hablar para evitar conflictos, y mi madre es la llorona. La típica que convierte cualquier desacuerdo en un ¿por qué estás destruyendo esta familia? Trabajo en arquitectura, vivo a 2 horas de mi casa en una ciudad pequeña y valoro muchísimo mi independencia. He construido una vida para mí misma, buen trabajo, un departamento bonito, sin compañeros de cuarto, y por fin puedo respirar sin que alguien revise mi teléfono o comente sobre mis atuendos. Sin embargo, parece que esa libertad me convierte en la hija problemática. Nolan está convencido de que estoy desperdiciando mi vida porque no me he asentado con alguien que la apruebe, que viva cerca de la familia y, básicamente, que viva bajo su control otra vez. Han organizado intervenciones familiares más de una vez, que así las llaman, aunque no son tan dramáticas como en las películas, pero son igual de calculadas. Me invitan a cenar, esperan hasta que estoy sentada, y luego, uno a uno, empiezan a expresarme su preocupación. La traducción, se agrupan para hacerme sentir culpable hasta que acepte lo que ellos quieren. La última vez, Nolan insistió en que me mudara para ayudar a cuidar de nuestros padres antes de que sea demasiado tarde. Y antes de eso, fue una lección completa de cómo no estaba tomando las relaciones en serio porque aún no estaba comprometida. Pero la última vez, las cosas realmente cambiaron. Había dejado mi teléfono sobre la mesa mientras ayudaba a mi madre a cocinar, y Nolan lo agarró y empezó a leer mis mensajes en voz alta. Nada escandaloso, solo unas conversaciones coquetas con un chico con el que había salido en un par de citas. Pero eso no le impidió comentar como si fuera una adolescente irresponsable. Le arrebaté el teléfono, le dije que no era mi tutor legal, mi madre empezó a llorar. Mi padre miraba su plato y Nolan dijo que necesitaba madurar. Después de eso, Nolan me llamó y me dijo: la familia quiere tener una charla estructurada sobre tu estilo de vida la próxima vez que vengas a casa. En sus palabras, como si fuera un proyecto que necesitan arreglar. Fue en ese momento que decidí, está bien, si quieren drama, les daré un giro tan inesperado que nunca lo olvidarán. 2 semanas después conocí a Blake. Era una noche de viernes, estaba en un bar con algunos compañeros de trabajo después de la jornada, cuando Blake llegó en una moto, todo tatuado, con una voz rasposa y una confianza arrogante. Esa clase de persona que puede ser tu peor error o tu mejor historia. Se sentó cerca y eventualmente empezó a hablar conmigo. Ni siquiera sé por qué le conté todo, pero lo hice. Me escuchó y entonces, medio en broma, le dije: ¿quieres hacer de mi esposo caótico y acompañarme a una intervención familiar? Se rió tanto que casi cae de su taburete. Luego me dijo: siempre he querido ser el villano de una telenovela. Así comenzó el plan. Decidimos que nos casaríamos en secreto, apareciendo juntos, sin invitación, a la charla estructurada y soltando la noticia como una bomba. Creamos toda una historia. Nos conocimos en Las Vegas, tuvimos un fin de semana acelerado y nos hicimos tatuajes a juego. Blake incluso compró un anillo falso en algún sitio raro de internet. Mi trabajo era verme soñadora y decir cosas como cuando lo sabes, lo sabes. El suyo era sonreír, usar cuero y decir algo inapropiado en el peor momento. Le dije que nos iríamos justo después de darles la noticia y que apagaríamos los teléfonos por el fin de semana. Ya había reservado un retiro de spa en las montañas, sin señal, sin distracciones, solo silencio mientras ellos se quedaban atrapados en su confusión. Blake se comprometió al 100%, incluso practicaba frases como: supe que era la indicada cuando pateó a ese borracho en Las Vegas. Y nos casamos por un imitador de Elvis, lo cual me pareció perfecto. Añadí un poco de glitter a mi cabello y encontré un vestido blanco de verano que parecía lo suficientemente nupcial como para causar sospechas. El día de llegó. Nos dirigimos al pueblo por la mañana. Blake llevaba una chaqueta de cuero, gafas de sol y su casco bajo el brazo, y yo parecía flotar en una nube. Llegamos a la casa de mis padres, tomados de la mano. La cara de mi madre se congeló, mi padre se levantó y Nolan, que había comenzado a decir algo sobre lo importante de esta conversación, quedó interrumpido. Lo miré directo a los ojos y le dije: perdón por llegar tarde, acabamos de casarnos. Blake levantó mi mano y me besó en la parte de atrás de la mano como un villano de película. Hubo un silencio absoluto, nadie dijo una palabra, solo abrieron los ojos y la boca, sorprendidos. Dejé que el momento se asentara y luego añadí: solo queríamos compartir la noticia, pero no vamos a quedarnos. Tenemos, planes para la luna de miel. Luego, nos dimos la vuelta y salimos. Blake y yo no paramos de reír hasta que estábamos a mitad de camino en la carretera. Apenas habíamos dado 10 pasos en la sala cuando el silencio se transformó en caos. Al principio, estuvo tan callado que se podía oír el tic-tac del reloj en el pasillo. Entonces mi madre dejó caer el plato de cazuela y se rompió en el suelo con las verduras y el cristal esparciéndose por debajo de la mesa. La boca de Nolan se abrió, pero no salía sonido. Su mandíbula se movía como si tratara de formar palabras, pero no podía decidir qué desastre responder primero. Miraba entre mí y Blake, luego nuestras manos entrelazadas, y luego a mí. Su ojo se contrajo. Realmente se contrajo. No había visto eso desde que perdió una competencia de ortografía en la escuela secundaria y alegó que los jueces la habían manipulado. Finalmente, habló, su voz salió fuerte y aguda, como si hubiera saltado directamente a la final de la ira. Preguntó qué queríamos decir con casados, como si alguien le hubiera dicho que robé un banco a plena luz del día. Blake ni siquiera titubeó, sonrió,
Inclinó la cabeza ligeramente y le dijo al salón que nos casamos en una corte en Nevada, muy romántico. Agregó. Luego, dijo, pensábamos mudarnos a Costa Rica un tiempo para reconectarnos con la naturaleza. Mi padre siguió parpadeando, sin decir palabra, solo mirándonos como si pensara que esto era parte de un programa de bromas y alguien iba a gritar de sorpresa. «¿Estás en cámara?» Nolan reaccionó antes que nadie, saltó de su silla y empezó con uno de sus discursos clásicos. Me llamó impulsiva, dijo que esto era otro ejemplo de cómo nunca había salido de mi etapa rebelde. Según él, siempre había sido así, persiguiendo el caos y haciendo todo más difícil para la familia. Blake se inclinó hacia mí y susurró que comenzaba a sentir como si estuviera en una serie de comedia y casi rompo. Mi personaje. Decidí seguir adelante. Les dije que estábamos pensando en tener hijos de inmediato, tal vez gemelos si teníamos suerte, y que empezaríamos un blog de viajes para documentar nuestro viaje. Blake asintió y añadió que ya habíamos elegido los nombres. Luego, me guiñó el ojo a Nolan como si estuviéramos compartiendo un chiste privado. Nos habíamos dibujado tatuajes falsos en los dedos de la mano con marcador permanente esa mañana. El mío tenía una pequeña B en cursiva, y el suyo mi inicial y un pequeño corazón. Me aseguré de mostrarlo cuando me metí el cabello detrás de la oreja. Nolan lo vio de inmediato y palideció. Me preguntó si estábamos en serio. Si realmente nos habíamos tatuado las iniciales del otro después de solo 2 semanas. Blake me dio un beso en la frente y le dijo a Nolan que podía relajarse, que ya no tenía que cuidar de mí porque él lo haría. Nolan parecía como si le hubieran quitado el aire. Se puso una mano en el pecho y murmuró algo sobre no otra vez antes de hundirse en una silla como si no pudiera sentir sus piernas. Mi tía comenzó a gritar pidiendo que alguien llamara a una ambulancia, convencida de que Nolan estaba teniendo un infarto, pero Nolan la despidió diciendo que estaba bien. Solo sorprendido y un poco mareado. Blake le ofreció un vaso de agua, pero Nolan lo rechazó también, aún mirando el suelo. Mi tío se levantó, dio un golpe fuerte en la mesa y gritó que esto no tenía gracia, que era una broma de mal gusto, y me acusó de humillar a la familia a propósito. Me giré hacia Blake y le dije que estábamos retrasados para nuestro vuelo. Él miró una muñeca imaginaria en su muñeca y respondió que teníamos tiempo suficiente para recoger nuestras maletas y dirigirnos al aeropuerto. Salimos por donde habíamos llegado, tomados de la mano, pasando junto a mi madre, que estaba arrodillada en el suelo intentando recoger los pedazos de la cazuela rota. Aún podía escuchar a mi tío gritar cuando cerramos la puerta detrás de nosotros. Subimos nuevamente a la camioneta de Blake y salimos a toda velocidad de la entrada como si estuviéramos en una misión. Apenas giramos la esquina, ambos comenzamos a reír. Blake comentó que no se había divertido tanto en años. No revisé mi teléfono hasta que estábamos casi a mitad de camino hacia el resort que había reservado. Al encenderlo, se iluminó como fuegos artificiales, 39 mensajes, 12 llamadas perdidas y una docena de correos de voz. Los primeros eran de Nolan, pidiéndome que volviera, diciendo que había perdido la cabeza y exigiendo una explicación. Luego vinieron los de mi madre. Sus mensajes eran más emotivos, rogándome que hablara con ella y que la dejara verme antes de que nos fuéramos del país. Uno de mis primos envió un mensaje largo amenazando con cortarme si seguía desrespetando a Nolan, y otro decía que siempre supieron que algún día haría algo como esto. Mi papá no había enviado nada, ni mensaje ni llamada. Blake me miró y preguntó si quería parar en algún sitio para tomar un helado. Tiré mi teléfono en la guantera y le dije que eso sonaba perfecto. Nos desviamos por la carretera y encontramos una cafetería en la ruta, con una vaca de neón sobre el techo. Nos sentamos en una mesa, pedimos los helados más grandes que tenían y chocamos nuestras cucharas. Mientras tanto, en casa, mi familia parecía estar considerando organizar una segunda intervención, esta vez para deshacer el daño, sin saber que el caos no había hecho más que comenzar. El segundo día de lo que mi familia llamaba la desaparición, empezó con pancakes y borradores de publicaciones para un blog falso. Blake preparó el desayuno a su manera ruidosa y torpe, lanzando los pancakes demasiado alto y poniendo música de fondo. Estuvimos pensando en títulos para nuestro blog de viajes falso y jet lag y tatuajes a juego. Ganó por goleada. Incluso creó un sitio con fotos de playas al azar y escribió leyendas inventadas sobre nuestra luna de miel en Cabo. Mi teléfono había estado apagado desde que salimos, pero cuando lo encendí para revisar las direcciones para el almuerzo, los mensajes empezaron a llegar de nuevo. Llamadas perdidas, correos de voz, mensajes de culpa y un primo que le envió un mensaje a Jordan, mi mejor amiga desde la universidad, preguntando si estaba segura. No preguntaba si estaba bien, sino dónde está ella. Jordan no respondió, solo me reenvió el mensaje con una nota que decía: tu primo es un entrometido. Alrededor de las 8 de la tarde, Blake y yo estábamos en mi apartamento viendo un terrible programa de citas cuando Jordan me llamó. Me dijo que mis padres se habían presentado en el edificio de su apartamento, pero no lograron pasar el timbre. Ella los vio en el estacionamiento discutiendo, y aparentemente mi mamá estaba llorando mientras mi papá revisaba el coche como si esperara verme aparecer. Detrás de él, yo vivía al otro lado de la ciudad, ni siquiera en el mismo código postal. Aproximadamente una hora después, alguien timbró mi apartamento. Era el pastor de nuestra iglesia familiar, sosteniendo un sobre y luciendo incómodo, como si no estuviera seguro de por qué lo habían enviado. No respondí a la puerta. Finalmente, dejó el sobre junto a la puerta y se fue. Unos minutos después, lo vi por la mirilla deslizar algo por debajo de la puerta y alejarse. Esperé hasta que se fue del edificio y luego recogí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano por mi madre. No era un mensaje impreso ni digital, sino una carta tradicional, con pluma y papel. Escribió 5 páginas, la mayoría sobre el dolor que le causaba mi decisión,
sobre la salud delicada de Nolan y cómo estaba decepcionada por no haber consultado con ellos antes de tomar una decisión tan grande. Había una línea que decía solías ser una niña tan dulce, y un párrafo completo sobre cómo Blake no parecía el tipo de hombre que pone a la familia en primer lugar. Le pasé la carta a Blake, quien la leyó 2 veces y me preguntó si debería dejarse crecer un bigote para completar el look de villano. No pasaron ni 10 minutos cuando mi tía me envió un mensaje diciendo que Nolan podría necesitar cirugía. No especificó qué tipo. Solo mencionó que el estrés le había provocado problemas cardíacos antiguos y que lo estaban monitoreando de cerca. No respondí. Llamé al hermano de mi amiga, que trabajaba como enfermero en el hospital al que Nolan hubiera ido. Revisó y no había ningún registro de visita a urgencias ni nada en los registros hospitalarios. No se preocupaban por mi bienestar, estaban molestos porque no podían controlar la situación. Ahí fue cuando lo entendí, todo este alboroto no se trataba de amor o preocupación, sino de control. Había escapado de su control y ahora estaban haciendo todo lo posible para traerme de vuelta. Decidí reunirme con mis padres, solo ellos, sin primos, sin hermanos, sin Blake. Elegí un café en el centro de la ciudad, un lugar público, terreno neutral. Les di la hora y les dejé claro que la reunión terminaría si alguien más se presentaba. Aceptaron. Llegaron a la hora, pero no vinieron solos. Trajeron a un abogado y una pila de folletos sobre anulaciones matrimoniales, folletos impresos con títulos como opciones legales tras matrimonios impulsivos y empezar de nuevo. Mi mamá los deslizó sobre la mesa como si estuviéramos firmando un préstamo. Mi papá se sentó junto a ella, con los brazos cruzados, observándome como quien observa un reloj que está a punto de detenerse. No me alteré. Sonreí por los folletos y les dije que Blake y yo ya estábamos planeando una segunda celebración de bodas en Costa Rica, que íbamos a tener una ceremonia frente al mar, con música en vivo y arcos florales, y les aseguraría que sus nombres estuvieran en la lista de invitados. Mi mamá solo se quedó mirando los folletos, como si estuvieran escritos en otro idioma. No creo que estuviera preparada para que insistiera. Ni siquiera había procesado el anuncio original. Parecía perdida. Mi papá finalmente aclaró su garganta y dijo algo sobre amarme, incluso si cometía errores. Estaba cansado, no triste ni enojado. Solo parecía darse cuenta de que nada de esto terminaría como esperaban. Les dije que esto no se trataba de un matrimonio real o falso, sino de establecer límites. Me habían ignorado, pasado por encima de mí y ya estaba cansada. Les dije que si querían tener alguna relación conmigo, necesitaban dejar de permitir que Nolan hablara por toda la familia. No más decisiones grupales sobre mi vida, no más intervenciones, ni más tácticas de culpabilidad. Ninguno de los dos discutió, solo se quedaron mirando. Me levanté, pagué mi café y me fui. Esa misma noche, Nolan me llamó desde otro número, gritando que Blake y yo acabábamos de arruinar la estructura familiar. Sus palabras. Me acusó de haber vuelto a toda la familia en su contra, de usar a extranjeros para destruir la unidad familiar y de avergonzarlo frente a nuestros padres. No dije ni una palabra, solo lo dejé desahogarse hasta que colgó. Guardé la grabación y luego bloqueé su número. Ahora todo está en silencio, pero ese tipo de silencio nunca dura mucho en mi familia. 2 días después de bloquear a Nolan, 2 oficiales de policía se presentaron en el apartamento de Jordan. Preguntaron por Blake por su nombre completo. Jordan me llamó en pánico y corrimos hacia allí. Los oficiales estaban calmados pero firmes. Dijeron que un miembro de la familia, Nolan, había solicitado una revisión de bienestar. Su informe decía que Blake podría estar mentalmente inestable y posiblemente manipulándome. Usó frases como rehén emocional y crisis psicótica. Blake abrió la puerta, llevaba un suéter y sostenía una taza de café, luciendo completamente tranquilo. Les ofreció asiento y les preguntó si querían algo de beber. Yo entregué mi identificación y les expliqué tranquilamente que no estaba sucediendo nada peligroso ni ilegal. Uno de los oficiales parecía escéptico y me pidió hablar a solas. Me preguntó si estaba a salvo, si alguien me presionaba, si necesitaba ayuda. Le expliqué que nuestro matrimonio era poco convencional, pero completamente consensuado. Él hizo algunas preguntas rutinarias y luego asintió, diciendo que solo tenían que verificar algunos detalles para cerrar el informe. Blake intervino y dijo que nuestra unión era más bien una ceremonia simbólica y que planeábamos presentarla documentación pronto. Eso era técnicamente cierto, ya que la ceremonia nunca fue legal. Pero los oficiales no necesitaban esa parte. Se fueron sin incidentes, pero nos dijeron que alguien podría hacer un seguimiento para verificar la documentación. Les agradecimos y los observamos irse desde las persianas. Menos de 2 horas después, a Jordan la llamaron a la oficina de su jefe. Alguien había estado llamando a su lugar de trabajo, haciendo preguntas sobre su historial y su horario de turnos. No obtuvo el nombre completo, pero la recepción le dijo que era un hombre con una emergencia familiar que no dejó número de devolución. Jordan lo conectó inmediatamente y me advirtió. Le dije que le avisara a su jefe que alguien de mi familia podría intentar indagar más a fondo, y ella presentó una queja. Al regresar a casa, Blake encendió su laptop e ingresó a un sitio de verificación de antecedentes. Había trabajado en bienes raíces en otro estado y aún tenía acceso a través de su empresa. Buscamos su nombre, historial de direcciones y registros públicos. Todo limpio, ni siquiera una multa de estacionamiento. Luego redactó un correo formal con el informe adjunto, lo dirigió a Nolan y lo envió con el asunto.
ya que te preocupas tanto. Más tarde esa noche, Blake recibió un mensaje de un número desconocido, solo con la palabra mentiroso. Lo bloqueó de inmediato. Entonces, mi prima Alina se puso en contacto. Siempre había sido la calma en la familia, la que mantenía la paz. Jugábamos a las escondidas en el patio de casa y compartíamos bocadillos debajo de la mesa en bodas familiares. Pensé que ella se mantendría neutral en todo esto, pero su mensaje fue de 4 párrafos. Llamó a Blake peligroso, dijo que mi comportamiento era egoísta y me dijo que aún me amaban, pero claramente estaba perdida. Terminó diciendo que debía arrepentirme y arreglar el desastre antes de que fuera demasiado tarde. No respondí. También la bloqueé. Blake y yo decidimos cambiar el enfoque. Reservamos una mesa en un restaurante en la azotea del centro y solo invitamos a algunos amigos cercanos, aquellos que ya estaban al tanto de la broma. Nos vestimos, cenamos, brindamos y entregamos nuestros teléfonos a un amigo para que tomara fotos bien iluminadas. Sin leyendas, sin geolocalización, sin contexto, solo una foto de nosotros brindando, mi mano en su pecho y el atardecer de fondo. Publicamos 3 fotos en nuestros perfiles. Eso fue todo. En una hora, mi tía le escribió a Jordan preguntando dónde se celebraría la recepción de la boda. Mi otra prima publicó un versículo bíblico vago en su historia. Un amigo de Nolan, alguien que aún no había bloqueado, dejó un comentario en la foto de Blake que solo decía: increíble. No respondimos a ninguno de ellos. Solo observamos. A la mañana siguiente, tenía 8 llamadas perdidas de números que no reconocía. Mi madre intentó una vez más, pero no respondí. No pensaba hacerlo hasta que dejaran de tratar mi vida como una crisis y empezaran a verla como mía. Fui a un supermercado a comprar algunas cosas y al pasar mi tarjeta de débito, me fue rechazada. Lo intenté de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Usé mi tarjeta de crédito y me senté en mi auto abriendo mi aplicación bancaria. Mi cuenta principal de cheques mostraba un bloqueo temporal por seguridad. No había transacciones, no detalles, solo un bloqueo. Esa cuenta era una que había abierto en la universidad, donde mis padres eran cofirmantes al principio porque ofrecía mejores beneficios estudiantiles. Nunca pensé en eso desde entonces, ya que la cuenta siempre había funcionado bien y rara vez interactuaba con el banco a menos que fuera para transacciones rutinarias. Resulta que, dado que la cuenta todavía tenía sus nombres como cofirmantes de mis días universitarios, pudieron solicitar un bloqueo temporal alegando que estaban preocupados por un fraude financiero. El banco la marcó como una medida de seguridad pendiente de verificación después de que Nolan les dijera que yo estaba inestable y posiblemente siendo manipulada. Fueron a la sucursal al día siguiente sin cita. Simplemente entré, entregué mi identificación y pedí hablar con un gerente. Expliqué la situación, dejé claro que no estaba en ninguna crisis y no había autorizado ningún bloqueo. El gerente revisó mi identificación, verificó el historial de la cuenta y vio el acceso parental. Cerró la cuenta conjunta de inmediato, transfiriendo todo a mi cuenta personal, que Blake y yo habíamos abierto discretamente unas semanas antes. Esa cuenta no estaba conectada a ningún miembro de la familia. Nadie más tenía acceso. Afortunadamente, ya había transferido algo de dinero a esa cuenta esa misma semana. El alquiler vencía en 3 días y casi evité un desastre financiero. Blake ni siquiera parpadeó. Imprimió una lista de formas en que podríamos recortar gastos en comestibles y suscripciones, por si acaso, como si ya estuviera acostumbrado a pensar 2 pasos adelante. Bromeó diciendo que esto se sentía como un desafío de supervivencia y empezó a llamarlo el mes del presupuesto. Después de todo lo que había sucedido, finalmente programé una cita con una terapeuta. Ya no quería esperar más. Hablamos durante casi 1 hora. Le conté toda la historia, desde el matrimonio falso hasta el bloqueo de la cuenta bancaria. Ella escuchó sin juzgar. Al final, me miró y dijo: no solo fingiste un matrimonio, montaste un rescate. Eso me quedó grabado. 2 días después, noté que un par de viejos amigos de la secundaria me habían dejado de seguir en las redes sociales. No le presté mucha atención hasta que vi una publicación de Alina. No hablaba de mí por nombre, pero era obvio que se refería a mí. Escribió un mensaje largo sobre cómo algunas personas caen tan bajo en su autodestrucción que arrastran a otros. Con ella sí que la verdadera familia siempre tratará de intervenir, aunque a veces parezca duro. Sus seguidores comentaron cosas como rezando por sanación y hiciste lo correcto. En el trabajo, las cosas también se pusieron raras. Mi jefe me llamó a su oficina y me preguntó si tenía un momento. No parecía molesto, solo confundido. Me dijo que alguien había enviado un correo electrónico anónimo al jefe de departamento diciendo que yo estaba mentalmente comprometida y podría ser un riesgo para los clientes. No compartió el mensaje, pero tenía suficiente detalle personal para levantar sospechas. Abrí mis informes de desempeño, mostré los tiempos de finalización de mis últimos proyectos, las reseñas de los clientes y las puntuaciones de retroalimentación, y luego me ofrecía tomar cualquier evaluación que él quisiera. Él negó con la cabeza y dijo que no sería necesario. Claramente alguien está tratando de sabotearte. Tú no eres la que está bajo revisión aquí. Esa noche, Blake me ayudó a investigar servicios de gestión de reputación. Encontró uno especializado en ataques personales y limpieza digital. Agendamos una llamada y ellos me ayudaron a comenzar un rastro digital para protegerme, filtros de búsqueda, alertas de monitoreo y pasos para denunciar difamaciones coordinadas. Como último movimiento, publiqué un clip redactado del último mensaje de voz de Nolan. Corté los nombres, eliminé las pistas de ubicación y lo subí a un subreddit centrado en dinámicas familiares tóxicas. La grabación solo duraba 30 segundos,
pero se escuchaba claramente su gritar acusándome de destruir a la familia, diciendo: en un instante, dejé que un desconocido corrompiera mi mente, perdiendo toda conexión con lo que había sido. Decidí compartir el clip anónimamente en un subreddit dedicado a dinámicas familiares tóxicas, y la respuesta fue inmediata. Los comentarios no tardaron en aparecer, llamando al mensaje perturbador, descontrolado y controlador. El comentario más votado decía: parece más un dictador que un hermano. Y mientras tanto, la respuesta de mi familia fue el silencio, sin una disculpa, sin una palabra de arrepentimiento. 3 días antes de la fiesta de compromiso falsa, recibí un mensaje de Daniel, mi ex prometido. No habíamos hablado en más de un año, y su mensaje fue corto, casual y completamente inesperado. Supongo que nos veremos en la fiesta. Miré mi teléfono durante más de 30 segundos antes de llamarlo. Contestó rápido, con un tono algo inseguro, y me explicó que había recibido una invitación de mi madre. Según él, Nolan había hablado con él, mencionándole que yo estaba pasando por algo y que realmente necesitaba a alguien de mi pasado para volver a la realidad. Daniel no era el tipo de persona que se metiera en dramas. Cuando terminamos, fue de manera mutua, limpia y respetuosa. Pero aparentemente Nolan le mostró viejas fotos de nosotros. Le dijo que no había superado la ruptura y que estaba pasando por una espiral maníaca provocada por una relación inestable. Daniel me dijo que no creyó todo eso, pero admitió que pensó que quizás realmente necesitaba una cara familiar. Le aclaré, sin alzar la voz, que la fiesta era un evento privado y que no estaba invitado. A su crédito, Daniel se disculpó y dijo que no asistiría, pero el hecho de que Nolan hubiera llevado las cosas tan lejos, rebuscando en viejos recuerdos, reescribiendo nuestra relación y alimentando esa historia a alguien de mi pasado, me dejó impactada. Fue un nivel completamente nuevo de manipulación. La fiesta siguió adelante. No fue un evento masivo, apenas unas 30 personas, la mayoría amigos y compañeros de trabajo que habían sido testigos de toda esta situación. La sede era un lounge en el techo, decorado con luces blancas y caminos de mesa dorados. Un amigo trajo cupcakes en lugar de un pastel. Blake, con una camisa verde oscuro, bromeó sobre aprender a bailar por si alguien hacía un brindis que lo requiriera. Todo iba bien, la gente conversaba, reía. Tomaba fotos bajo el arco de madera con hiedra artificial que uno de los amigos de Blake había hecho. Pero a mitad de uno de los brindis, el sonido del ascensor interrumpió el ambiente. Las puertas se abrieron y salió Nolan, mi madre y Daniel. La sala se quedó en silencio. Se escuchó el sonido de un tenedor siendo dejado en un plato. Blake fue el primero en reaccionar. Se acercó al micrófono y dijo: «Parece que tenemos invitado sorpresa. Demos la bienvenida a nuestra pequeña rebelión». La gente se rió nerviosamente. Blake levantó su copa como si nada estuviera mal y pidió a todos que siguieran bailando. Nolan no lo dejó pasar. Comenzó a gritar por encima de la música, exigiendo que parara la fiesta y viniera a mis sentidos. Habló de nulidades, me llamó enferma y acusó a Blake de manipularme para llamar la atención. No importaba que la mitad de la sala ya supiera que todo esto estaba planeado. Él aún quería arruinarlo frente a todos. Mi madre no dijo nada, simplemente se quedó en la parte trasera, aferrada a su bolso como si hubiera entrado en una sala de juicios por error. Daniel, por su parte, parecía arrepentido por cada paso que lo había llevado allí. No dijo nada, solo permaneció allí, con los ojos abiertos y cambiando su peso de un pie al otro. Una de las amigas de Blake trajo a una acompañante, una mujer llamada Mia, que resultó ser periodista freelance. Ella no sabía nada cuando llegó, pero después de ver lo que pasó y hacer una rápida búsqueda en internet, me escribió al día siguiente. Me dijo que no quería presionar, pero me preguntó si alguna vez consideraría contar lo que realmente pasó. Lo llamó la historia social más intensa que había encontrado sin querer. Rechacé la entrevista, no estaba lista para hacerlo público, pero fue la primera vez que me di cuenta de que esta historia ya no era solo mía. La gente estaba prestando atención, no de la manera en que Nolan quería. No se sorprendían de mis decisiones, sino de hasta qué punto mi familia estaba dispuesta a ir para borrarlas. Esa noche, cuando se fue el último invitado y estábamos limpiando, Blake se sentó en el sofá y comenzó a mirar fotos. Se detuvo en una en la que yo estaba riendo, un cupcake en una mano y confeti pegado en el cabello. Luego me preguntó: ¿qué pasa cuando lo falso se siente más real que la familia que te crió? No respondí, solo guardé la foto. Una semana después de la fiesta de compromiso, llamé a todo esto la actuación. El guión, el ruido, ya habían cumplido su propósito. Aunque aún teníamos el control, ya no se sentía como control. Blake lo sabía antes de que yo dijera nada. Un día me sentó, me dio una taza de café y me dijo que no me debía nada, ni una salida dramática, ni una conclusión limpia, solo una elección. Luego añadió: no me debes un final, pero creo que necesitas uno. Esa tarde, mientras yo iba al supermercado, él empacó sus cosas. No hubo despedidas largas, solo una nota adhesiva en el refrigerador que decía: no necesitas una pareja para ganar una guerra, pero tienes una si alguna vez la quieres. Sin firma, solo su cara sonriente y el dibujo de una moto pequeña. Eliminé todas mis redes sociales, cambié mi número y apagué todo por un tiempo. Me fui de la ciudad sin un destino, solo con una semana de ropa y un coche alquilado. Estuve en una cabaña, recorrí senderos y cociné comida que no venía en cajas para llevar. No revisé mensajes, no llamé a nadie. Cuando regresé, envié un mensaje a mis padres. Solo una frase: no hubo matrimonio, pero la traición fue real. Nadie respondió durante unos días. 3 semanas después, recibí una llamada
llamada de mi tía Camille. No la había bloqueado, principalmente porque ella se había mantenido al margen de lo peor de todo. Me dijo que nadie había volado a otro estado con su novia y se había casado sin aviso, sin fotos, solo un rápido matrimonio. Según ella, Nolan dijo a la familia que no dejaría que nadie arruinara su historia. Al parecer, quería demostrar algo. Dijo, al menos mi matrimonio es real. Su novia no sabía nada del pasado, pensaba que todo había sido espontáneo. Solo habían estado saliendo 6 meses. Pensó que era parte de una historia de amor, pero al cabo de 48 horas. ¿Alguien le mostró el informe de la revisión de bienestar? La interferencia bancaria falsa y el clip de audio del subreddit. Ella leyó todo y le pidió explicaciones. Él lo llamó drama familiar. Ella se fue al día siguiente. El daño no terminó ahí. El post del subreddit había circulado lo suficiente como para llegar a lugares inesperados. Un oyente lo mencionó en un podcast mediano sobre manipulación familiar. Alguien conectó los puntos y el nombre de Nolan apareció en línea. Su empleador se enteró una semana después y lo puso en licencia indefinida. Sin detalles, solo una sacudida interna y silenciosa. Le pedí ser readmitida al chat familiar y envié un mensaje final. No arruiné a Nolan. Solo le sostuve un espejo y me fui. Luego salí del chat nuevamente. Un año después, vivo en una ciudad diferente, con un trabajo nuevo, un departamento más pequeño, pero es mío. Tengo contacto limitado con mis padres, mayormente superficial, como mensajes de cumpleaños o actualizaciones neutrales por las fiestas. No he hablado con Nolan desde el mensaje del buzón de voz y él no ha intentado nada. Ahora estoy saliendo con alguien calmado, estable, la clase de persona que no levanta la voz para ganar. No hay una historia falsa, ni juegos, solo cenas tranquilas. Listas compartidas de música y fines de semana lentos. De vez en cuando pienso en Blake. Todavía tengo la nota que dejó, atrapada entre las páginas de un libro que nunca terminé de leer. Y cuando pienso en él, sonrío, porque no todos los cuentos de hadas comienzan con amor. Algunos comienzan con fuegos artificiales, un anillo falso y justo lo suficiente de caos para quemar el castillo detrás.